a la doctora Valeria Savillón, quien nos dará en este momento la charla el coprocesamiento de residuos. La doctora Savillón es ingeniera química industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde 1994. Tiene un doctorado en ingeniería química por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, en el 2012. Con 19 años de experiencia en el campo de la gestión ambiental, fue funcionaria de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, donde se desempeñó durante 4 años como directora del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, CESCO. Desde hace 3 años se desempeña como gerente de ambiente en la empresa Lafarge Cemento de Honduras. Doctora, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su atención, por quedarse al final de esta jornada que ha sido bastante larga. Quiero agradecer a la Asociación Nacional de Industriales por darnos este valioso espacio para poder presentar nuestro programa de coprocesamiento de residuos. Lafarge Cementos es una de las 2 fábricas de cemento que hay en el país. Estamos ubicados en el Valle de Comayagua, en la aldea de Piedras Azules. Somos una industria cementera, una instalación que tiene 30 años fabricando cemento, y vamos a presentar hoy el coprocesamiento de residuos, no como un tema de reducción del consumo de energía eléctrica, tenemos otra estrategia para esto, sino como un tema, como una alternativa para la reducción de los costos por consumo de combustibles fósiles, a la vez que se está brindando un servicio o una solución para la eliminación de residuos que constituyen un problema ambiental y de los cuales todavía se puede aprovechar su valor energético. El contenido de la presentación: en primer lugar vamos a hablar de qué es el coprocesamiento de residuos, nos vamos a orientar sobre el contexto de lo que es la gestión de residuos en el país, la jerarquía también en la gestión de residuos, dónde se ubica la valorización de residuos dentro de esa gestión integral de los residuos, la regulación existente en el país que favorece o algunas veces limita también el que se puedan dar este tipo de soluciones. Vamos a hablar también de lo que es el coprocesamiento de nuestra instalación, a presentarles a ustedes cuál es el tipo de instalación que Lafarge Cementos tiene disponible para coprocesar estos residuos, cuáles son las ventajas del coprocesamiento, y para cerrar vamos a hablar de cómo podemos trabajar, ¿verdad?, para la sostenibilidad de esta alternativa. Cuando hablamos de la gestión de residuos sólidos en Honduras, creo que para nadie es ajeno la situación nacional. Como ustedes pueden ver, de los 298 municipios que hay en el país, que está dividido el país, solamente 12 municipios poseen una instalación apropiada para la disposición final de residuos. Esto no significa que la instalación también esté siendo manejada de forma correcta, porque las municipalidades, que son las que han hecho las inversiones, algunas de estas incluso con apoyo de la cooperación internacional, se enfrentan con dificultades para mantener este tipo de infraestructura. Entonces lo que sucede al final es que los municipios que tienen estas instalaciones se están viendo con muchas limitaciones para sostenerlas, y la gran cantidad de municipios, el resto, ¿verdad?, ese 96% de municipios que no tienen una infraestructura como tal, pues están viviendo este tipo de situación. Ustedes pueden ver que los residuos están siendo depositados de forma descontrolada o no controlada en lo que nosotros llamamos los botaderos, donde va a dar todos los residuos sólidos sin ninguna clasificación u aprovechamiento previo a su disposición final. La quema no controlada de residuos es una práctica común. Es una forma fácil, entre comillas, para reducir los volúmenes de residuos, y eso nos está provocando pues el consiguiente impacto ambiental
que tenemos contaminación de suelo y también el impacto al aire por las emisiones, en su mayoría de grado tóxico, que afectan nuestra salud. Una práctica una práctica común para disponer de ciertos residuos es la quema no controlada, como lo decía, y ustedes están viendo en esta imagen, por ejemplo, esto es el residuo que queda de la quema de llantas, que al no haber una alternativa o al no conocerse, esto es lo que están haciendo los municipios con las llantas, porque son residuos difíciles de manejar por su volumen y por las características que tienen, porque no son biodegradables y pueden permanecer en el ambiente por muchos años. Las llantas, de acuerdo a la regulación nacional, se clasifican como residuos especiales, pero estos, aún con esa característica de especial, no deberían ir a terminar a un relleno sanitario, porque vienen a limitar la vida útil del relleno sanitario al consumir espacio y también por el periodo, ¿verdad?, de degradación de este residuo, que supera los 50 o incluso hasta 100 años para degradarse en el medio. Lo que sucede entonces es que las llantas de desecho vienen a terminar en los cuerpos de agua, terminan tiradas en las calles o incluso en los contenedores, son quemadas, como lo mencionaba, con las consiguientes emisiones a la atmósfera, o vienen a obstruir todo lo que son los cuerpos de agua e incluso los sistemas de alcantarillados y drenaje, provocando por consiguiente inundaciones. La importancia de las llantas de desecho es porque tenemos una gran cantidad de generación de llantas. De acuerdo a las estadísticas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en el país estamos importando anualmente un total de 20.000 toneladas de llantas. Esto representa casi 1.200.000 unidades. Y de estas, como podemos ver, el 60%, más del 60% son llantas usadas, llantas que vienen de Estados Unidos, en su mayoría, o de Asia, y que su vida útil son 6 meses. Entonces, por consiguiente, con esta importación estamos teniendo una generación de llantas de desecho que está en el rango de las 10.000 a 15.000 toneladas por año. ¿Qué instrumentos de regulación tenemos en el país que nos ayuden a implementar una gestión racional de estos residuos? Tenemos la Ley General del Ambiente y su reglamento, ¿verdad?, junto con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, del cual la Secretaría de Recursos Naturales ejerce una función rectora y regulatoria en la gestión de residuos sólidos. Este tema ha estado hasta hace pocos años, ¿verdad?, sin una rectoría, y es a raíz de la emisión del reglamento para el manejo integral de recursos sólidos, que está vigente desde el año 2012, donde se le definen competencias y responsabilidades a la SERNA en este tema bajo una amplia perspectiva, bajo la perspectiva de la gestión integral de los residuos sólidos. Este reglamento, perdone, me olvidé de pasarlo y lo estaba pasando aquí en la computadora. El reglamento para el manejo integral de los residuos sólidos, vigente desde el 2011, también establece una clasificación de estos residuos. Los categoriza como residuos especiales, no especiales e inertes. Y estos residuos especiales y no especiales pueden ser domésticos e industriales. Las llantas de desecho caen en la categoría de residuos especiales domésticos. Tenemos también la Ley de Municipalidades y su reglamento general, que le dan una amplia atribución a los gobiernos municipales para la gestión de residuos sólidos. Y actualmente son las alcaldías, los gobiernos municipales los que están asumiendo esta responsabilidad y los que están enfrentando muchas dificultades desde el punto de vista de administración, ¿verdad?, tanto de las infraestructuras como también de la administración misma del servicio de recolección de desechos sólidos. Traigo aquí un resumen de los instrumentos que hay en la región
solamente para ejemplificar que en la región de Centroamérica ya existen regulaciones específicas en el caso del coprocesamiento de residuos, donde ya para el caso de Costa Rica ya posee una regulación específica, como ser el reglamento sobre llantas de desecho, ¿verdad? Y ya establece la necesidad de crear por parte de los generadores de las llantas de desecho planes de manejo específicos. Establece también muy claramente la responsabilidad de los generadores en entregar estas llantas de desecho a los sitios de tratamiento. El Salvador también ya tiene una regulación específica, también con la consiguiente responsabilidad del generador de estos desechos. Hago énfasis en este tema porque en nuestra regulación nacional, a pesar de que el principio de responsabilidad extendida del generador se menciona, ¿verdad?, dentro de las regulaciones, realmente no está en implementación. Son prácticamente los generadores de estos desechos, ya sean los importadores, en este caso de llantas, los comercializadores de llantas, no están asumiendo esta responsabilidad y tampoco la regulación la está exigiendo. Lo mismo sucede con Ecuador y Colombia, ya han creado, han desarrollado instrumentos específicos para esto. En el caso de México, México tiene muy bien regularizado en su legislación el tema de la gestión de residuos sólidos y específicamente para las fábricas de cemento existe, ¿verdad?, una regulación específica donde les atribuye a las industrias cementeras, le da facultades para el coprocesamiento de residuos sólidos, ya sea industriales e incluso residuos sólidos peligrosos. Entonces, la regulación en la región está bastante avanzada al respecto y nosotros nos estamos quedando rezagados con esta iniciativa. Vamos a hablar ahora dónde se ubica el coprocesamiento de residuos. Cuando hablamos de la jerarquía para la gestión de los residuos, siempre la principal etapa es las 3 R's, ¿verdad?, donde el primer paso es, ¿verdad?, prevenir, no producir los residuos. Esa es la situación ideal, pero es la que no se da. Dicen que el mejor residuo es aquel que no se genera, pero esto no es posible. Pero la prevención siempre es una primera acción para evitar generar ese residuo. Pensar antes de consumir. Está relacionado con los hábitos de consumo. La reducción, ¿verdad?, orientada al menor consumo de los recursos. La reutilización, a maximizar la vida del recurso. El reciclaje, que implica el reprocesamiento de los residuos. A partir de un residuo generar otro. Generar un producto, perdón. Y llegamos a la etapa de valorización. Fíjense que todas estas etapas son previas a tratar un recurso, un residuo, y lo último es verter o disponer de este residuo, ya sea en una instalación como tal, como ser un relleno sanitario. Entonces nos ubicamos en la valorización del residuo, que de acuerdo al reglamento nacional, la valorización energética no es más que aquel procedimiento que permite el aprovechamiento del contenido energético de un material sin poner en peligro la salud humana y el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que antes de mandar un residuo que no hemos podido reutilizarlo, que no lo podemos reciclar, ¿verdad?, que valoricemos ese residuo, que veamos si todavía el contenido energético que tiene es aprovechable o puede ser aprovechable. Y la última etapa, como lo dije anteriormente, es mandar ese residuo al relleno sanitario. Al relleno sanitario solo deberían de llegar los residuos que no se pueden, que ya han agotado todas estas etapas y que solo van a llegar allá porque ya no se puede hacer más con ellos.
tienen que llegar los residuos orgánicos para ser biodegradados o incluso algunos residuos que ya para confinamiento o residuos que no se puede aplicar estas etapas previas de tratamiento. Entonces, ¿qué es el coprocesamiento? El coprocesamiento no es más que la valorización de un residuo, pero específicamente en el proceso de fabricación del cemento. ¿Por qué? Porque a la par de que se está haciendo una valorización, o sea, un aprovechamiento de su contenido energético, también se está haciendo una eliminación segura del mismo, minimizando así su impacto ambiental. Una de las ventajas que tiene el coprocesamiento de residuos en la fabricación del cemento es que no estamos generando otro residuo. Estamos aprovechando el residuo y lo estamos integrando en nuestro proceso de fabricación sin generar otro residuo. Esa es la diferencia entre coprocesar e incinerar un residuo. El coprocesamiento significa también el poder sustituir los combustibles primarios e incluso materias primas, ¿verdad?, por residuos en los cuales se pueden aprovechar. Entonces, estos residuos pasan a ser para nosotros, en el proceso de fabricación del cemento, combustibles alternativos. Como lo decía antes, el coprocesamiento de residuos es una alternativa que está regulada a nivel internacional y está también respaldada por las convenciones internacionales ambientales, como ser la Convención de Estocolmo y la Convención de Basilea, que son los tratados internacionales que los países suscriben y que se comprometen a cumplir, y en estos específicamente están regulando todo lo que es la gestión de desechos, de residuos o desechos, y también la emisión, ¿verdad?, de todo lo que son las emisiones que se generan por el manejo de estos desechos. Aquí traigo una copia de lo que es el Convenio de Basilea, un documento oficial de la Convención de Basilea, una directriz técnica que fue aprobada en octubre del 2011 por los países que son miembros, incluyendo Honduras, en los cuales se da un respaldo a través de este documento técnico que los países adoptan para que el coprocesamiento en las fábricas de cemento sea una alternativa para la destrucción ambientalmente racional o ambientalmente segura de residuos, inclusive los peligrosos. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros el coprocesamiento en nuestra instalación industrial? Esto es un esquema de lo que es el proceso de fabricación del cemento. Nosotros extraemos la materia prima, ¿verdad? Es un recurso natural que extraemos de nuestras canteras de caliza y de puzzolana. Toda esta materia prima es luego triturada para reducir su tamaño. Se trae de las canteras rocas que tienen hasta 1 metro de arista y se reducen a un tamaño de hasta 25 milímetros de arista. Luego de ser trituradas, no quiero complicar acá. Luego de ser trituradas, entonces pasan a un molino donde llegan a ser molidas y queda toda esta materia en forma de una harina. Esta harina luego pasa a lo que es la torre de intercambio, que es el corazón junto con el horno, ¿verdad?, el corazón del proceso de fabricación del cemento. Vale la pena que me mueva. ¿Sí me ven? No. ¿Lo que estoy indicando? Ok. Esta es la torre de intercambio de calor, donde todo lo que es el calor generado dentro del horno rotatorio, donde estamos utilizando los combustibles, es aprovechado en esta torre de intercambio de calor para el secado del material.
Entonces, el consumo de combustible nuestro combustible fósil es en el horno rotatorio para generar el calor que es aprovechado en la torre. Entonces, ¿qué sucede? Todos los residuos que nosotros estamos coprocesando, ¿verdad?, son alimentados al horno rotatorio, que tiene la ventaja de que aquí se producen temperaturas de hasta 2000 grados centígrados, donde la destrucción de los materiales es completa. También otra de las ventajas, como pueden ver, es que dentro del horno, por los materiales que ahí manejamos, por las materias primas que manejamos, se genera una atmósfera alcalina, la cual puede neutralizar cualquier atmósfera ácida que se pueda producir por el procesamiento, ¿verdad?, de ciertos materiales. También, al ser un horno de una longitud de aproximadamente 60 hasta 65 metros, hay un mayor tiempo de residencia de los gases a su paso por el horno y por lo tanto la combustión es más efectiva. Y también, ¿verdad?, esta instalación, toda la fábrica de cemento tiene ya dispositivos de control de todas las emisiones que se generan. Entonces, esto es a grosso modo, ¿verdad?, el corazón de nuestro proceso industrial, y es en esta parte donde se destruyen los residuos, como vamos a ver más en detalle ahora. ¿Podemos retroceder? Por favor. Ahí, no, quedémonos ahí, sí. Aquí, más de cerca, podemos ver lo que es la instalación industrial como tal, donde se recepcionan los residuos. Aquí podemos ver más en detalle el horno, ¿verdad? Es un horno, como les decía, rotatorio. Aquí es donde se ingresan los combustibles para generar todo el calor, ¿verdad?, que se necesita para el secado de todo el material, el material crudo, nosotros lo llamamos así, que todavía no ha reaccionado y que cuando ingresa a la torre por la parte superior empieza entonces la reacción de clinkerización, que es el paso previo a la formación del cemento. La instalación que nosotros hemos implementado para poder coprocesar, en este caso llantas de desecho, es adaptar en la instalación, ¿verdad?, una banda, ¿verdad?, donde son transportadas las llantas, que son subidas, como lo vamos a ver más adelante, desde el nivel del suelo por un elevador y caen en esta banda transportadora. Aquí la pueden ver, las llantitas de arriba, ¿verdad?, y luego son dosificadas de una forma controlada, porque es una báscula la que hay al final de la banda para poder pesar la cantidad necesaria de llantas a alimentar. Luego las llantas caen en este ducto donde son alimentadas de una forma programada, es una llanta cada minuto, y entonces van a caer directamente, ¿verdad?, al horno, donde entran a una temperatura de aproximadamente 800 grados centígrados y llegan a combustionar por completo, ¿verdad?, en el horno, y a esta temperatura se unen con el resto de los materiales que ya están en forma de una lava caliente. Toda esta lava caliente, donde van ingresadas las llantas y las otras materias primas, entonces es enviada luego a una etapa de enfriamiento, y al final lo que nosotros obtenemos es el clinker. El clinker posteriormente es molido junto con el yeso y tenemos el cemento. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, no se generan residuos. No se generan residuos de residuos. El residuo que se ingresó, en este caso la llanta de desecho, se incorpora por completo al proceso
y luego es parte del cemento. Pero usted se preguntará, ¿pero esto le va a afectar la calidad del cemento? No, porque nosotros estamos alimentando aquí cantidades exageradas de materia prima. Estamos hablando de 1.400 toneladas de materia prima por hora que estamos alimentando, comparado a 10 toneladas de llantas que alimentamos por hora. Entonces es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Incluso el contenido de acero que puede tener la llanta es también compatible con nuestro proceso, porque en nuestro proceso necesitamos el hierro también para producir el cemento. Entonces esto es a grosso modo la instalación industrial. Esta instalación a nosotros nos ha costado 5 millones de lempiras. Adaptar esta pequeña banda junto con el elevador para alimentar la llanta ha sido una inversión de 5 millones de lempiras para arrancar con este proyecto. Siguiente. Disculpen, pero no lo puedo mostrar de... Bueno, mientras se resuelve esto, quería comentarles también que aparte de la instalación para alimentación de las llantas, también nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, una adaptación de nuestra instalación para todo un programa de recepción de las llantas, de estocar las llantas y de poderlas alimentar. Esto también incurre en una responsabilidad, porque para poder abrir este proyecto, sí, vamos al anterior, para atrás, ok, la siguiente, ahí quedemos ahí. Aquí ustedes pueden ver una panorámica de donde estamos almacenando las llantas de forma temporal dentro de nuestra instalación. Ustedes pueden ver estos montículos aquí de tierra. Esto es para poder, ¿verdad?, en caso de incendio, poder apagar un incendio, porque el problema con las llantas no es que combustionan espontáneamente, es que cuando llegan a agarrar fuego hay que tener medidas para poder controlarlo, porque es una combustión muy fuerte y acelerada. Siguiente. Esta es la instalación que tenemos. Ustedes pueden ver aquí la torre que les hablaba, ¿verdad?, que está unida al horno rotatorio. Entonces aquí hemos habilitado, ustedes pueden ver aquí, es un elevador de llantas que desde el nivel 0, acá pueden ver las llantas que están a nivel del suelo, sube estas llantas hasta el nivel 5 de la torre, donde son alimentadas. Siguiente. Aquí pueden ver, ¿verdad?, al final del elevador. Esta es la parte final del elevador hasta donde llega la llanta, la cual resbala y cae en esta cinta, ¿verdad?, esta cinta que la lleva hasta una báscula, la cual dosifica de forma ya programada una llanta por minuto que es alimentada al horno. Esta es una panorámica de esa cinta. ¿La anterior? Entonces esta es esa cinta que está alimentando las llantas, ¿verdad?, que caen a la parte trasera del horno, ¿verdad? Son alimentadas a través de esta válvula de forma programada, caen en la parte trasera del horno y luego hacen su ingreso al horno, donde combustionan por completo. Siguiente. Ok. Para poder hacer todo este proyecto, que ahora es un programa dentro de nuestra organización, el
primer paso fue obtener la licencia ambiental. Solicitamos una licencia ambiental para la cual presentamos un estudio, ¿verdad?, ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales. Consultamos también, dimos a conocer este proyecto a nuestras comunidades vecinas, al municipio de Comayagua también, ¿verdad? Y al final, después de un proceso, obtuvimos la licencia ambiental en enero del 2012. Esta licencia ambiental nos permite coprocesar residuos que tienen todavía un valor energético que puede ser aprovechado. Y lo que no podemos procesar son todos aquellos residuos que está prohibido que puedan ser combustionados. O sea, los residuos radioactivos, los desechos electrónicos, las baterías ácido plomo, los desechos corrosivos, los explosivos, los desechos de cianuro, el asbesto, los desechos hospitalarios, armas químicas y biológicas y los desechos que tienen contenido de mercurio, así como aquellos desechos de composición no determinada. ¿Qué estamos haciendo entonces para la sostenibilidad de este programa? Uno de los grandes desafíos, ¿verdad?, para poder mantener el coprocesamiento de residuos es tener un buen suministro de residuos. Entonces, el desafío es poder, ustedes recuerdan, les decía que aproximadamente se generan en el país entre 10.000 a 15.000 toneladas de llantas de desecho. Pero ustedes han de decir, hay suficiente cantidad, ¿no? Pero esas llantas están por doquier, ¿verdad? Algunas de ellas en su mayoría son quemadas, incluso dentro de los mismos rellenos sanitarios. Hay alcaldías que tienen autorizado que las llantas sean quemadas dentro de su relleno sanitario. Y en otros países, el poder disponer de llantas de desecho, los municipios pagan a las industrias para que le reciban esos desechos. En cambio nosotros estamos trabajando bajo este modelo, ¿verdad?, en el cual es el equilibrio, ¿verdad?, el triángulo de equilibrio, el desarrollo sostenible. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro proyecto se sustenta en este triángulo porque estamos, al hacer el coprocesamiento de residuos, estamos generando una reducción de costos, ¿verdad?, dentro de nuestro proceso. Estamos también reduciendo el consumo de combustibles fósiles, que son recursos no renovables, ¿verdad? Estamos haciendo una destrucción segura de estos residuos, que son un problema ambiental para todos. Y también estamos contribuyendo a reducir el impacto ambiental de estas emisiones, así como también el impacto climático. A la vez, desde el punto de vista social, ¿verdad?, estamos generando una oportunidad de empleo local y también, ¿verdad?, estamos evitando que haya fuga de divisas por la factura de los combustibles sólidos que se pagan en dólares, ¿verdad?, porque en la industria del cemento el combustible tradicional que se utiliza es el petcoke o el carbón mineral, que son importados. Entonces, ¿quiénes son los actores con los que estamos trabajando en este programa? La Secretaría de Salud, ¿verdad?, es un actor importante. Estamos trabajando con ellos, con el Programa Nacional del Dengue y con las regiones departamentales de salud, porque si ustedes, bueno, ya lo vimos al inicio de la presentación, si ustedes recuerdan, las llantas de desecho son el criadero por excelencia para el mosquito transmisor del dengue. Las llantas de desecho, como decía la viceministra de Salud, la doctora Miriam Bach, son el enemigo número 1 de la Secretaría de Salud, porque ahí se está desarrollando el mosquito. Es el criadero por preferencia del mosquito transmisor del dengue. Estamos trabajando también con los gobiernos municipales. Tenemos convenios de cooperación con la Municipalidad de Comayagua, que incluso ha llegado a emitir una ordenanza para exigir a los establecimientos generadores de llantas que no acumulen llantas de desecho y que de forma responsable lleven estas llantas de desecho al relleno sanitario. También con la Municipalidad del Progreso, y estamos trabajando también con empresas privadas que son generadores de desechos que de una forma responsable buscan una alternativa segura para la destrucción de este tipo de desechos. ¿Cómo
¿Cómo lo estamos haciendo? Esta es la forma ideal, ¿verdad? No se está dando así, pero estamos trabajando para que así sea. Por ejemplo, el distribuidor en este caso, porque en el país no tenemos fábricas de llantas, son importadores de llantas que la comercializan. Entonces el distribuidor pone la llanta en el mercado, luego el usuario, ¿verdad?, genera esta llanta de desecho, la cual puede llevarla a un reencauchador, el cual al final de la vida útil puede buscar, ¿verdad?, disponerla de una forma segura, contactándonos a nosotros, o puede también, ¿verdad?, mandarla a un botadero, como está ocurriendo, ¿verdad?, o tirarla de una forma irresponsable al ambiente, con el consecuente, ¿verdad?, daño al ambiente y a la salud. O puede, ¿verdad?, hacer lo correcto, que es por lo que nosotros estamos trabajando con las autoridades para que se dé este cambio, para que los municipios habiliten centros de acopio de este tipo de desechos hasta donde nosotros podamos llegar, ¿verdad?, a recolectar esa llanta y movilizarla hasta nuestra fábrica. Quiero decirles que uno de los principales limitantes que hay en este programa son los costos de logística, porque en este país la logística, mover carga, cualquier tipo de carga dentro del país es muy alto por los altos costos que tenemos nosotros en los combustibles, y eso creo que ya lo han hablado y es de conocimiento general, ¿no? Entonces este es el modelo que nosotros queremos trabajar con las municipalidades, ¿verdad?, que nos ayuden a el acopio de estas llantas para que no lleguen a su relleno sanitario, ¿verdad?, para que no estén tiradas en el medio ambiente y para que nosotros podamos, ¿verdad?, ir por ellas y trasladarlas a nuestra fábrica asumiendo los costos de logística. Entonces, en este esquema, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Verdad? Nosotros somos responsables, ¿verdad?, de trasladar nuestra logística. Hasta el momento lo estamos haciendo en un radio de 350 kilómetros, porque estamos yendo hasta Progreso, Tela, a recolectar llantas, ¿verdad?, San Pedro Sula, Choloma. También a los municipios solamente les pedimos, ¿verdad?, dentro de ese marco de colaboración, que puedan dentro de sus instalaciones acopiar estas llantas. Son un resumen, ¿verdad?, de esta charla. Solamente hacer énfasis que actualmente, específicamente en el problema de las llantas de desecho y las consecuencias que tiene, ¿verdad?, la falta de un buen manejo, la están sufriendo directamente las municipalidades. ¿Por qué? Porque les decía, ellos son los que han creado la infraestructura, ellos son los que ahorita están recolectando esos desechos, ellos son los que están dándole una forma, buscando la mejor alternativa para manejar estos desechos. También recordarles que el impacto ambiental y los consecuentes efectos en la salud por la falta de una disposición ambientalmente segura de estos desechos lo estamos sufriendo toda la población. También que hay una escasa o nula responsabilidad por el generador de llantas de desecho para buscar su disposición final. Esto debido a que la regulación es débil y no lo exige como tal. También recordarles que es necesario que dentro del marco legal, ¿verdad?, se exija al generador asumir esta responsabilidad, asumir el costo de la recolección de estas llantas en los centros de acopio supervisados y que estos sean supervisados por las municipalidades. Recordarles también que el coprocesamiento es una solución que estamos ofreciendo a las municipalidades, ¿verdad?, a los generadores privados. Es una solución ambientalmente amigable que utiliza una tecnología de punta y que está reconocida a nivel mundial. En el caso de la Lafarge Cementos, nosotros estamos presentes en 78 países a nivel mundial, y en todos esos países, en todas nuestras fábricas de cemento, se hace coprocesamiento de residuos. Nosotros somos una de las últimas fábricas que hemos implementado el coprocesamiento de residuos en el país, y no lo hacíamos por el tema de los altos costos de logística y la inversión que requerían. Entonces, este es
servicio lo estamos ofreciendo, ¿verdad? Queremos que ustedes lo conozcan, que ustedes también lo divulguen. Tenemos una capacidad de coprocesar hasta el 90% de las llantas de desecho que se generan. Actualmente, ¿verdad?, estamos habilitados para coprocesar hasta una cantidad de 5.000 toneladas de llantas al año, pero podemos ir por más, podemos doblar esta cantidad y poder llegar a coprocesar hasta el 90% de las llantas que se generan. Y también tenemos la disponibilidad para asumir esos costos de transporte de la forma que les presentaba, ¿verdad?, de trasladar estas llantas desde los municipios hasta nuestras fábricas. Entonces, el coprocesamiento es una solución, ¿verdad?, a un problema ambiental que genera ciertos residuos que todavía se pueden aprovechar. Nosotros tenemos la tecnología, la FARC tiene la tecnología, para coprocesar estos residuos. Si nos acompañamos por una adecuada regulación por parte de los municipios, entonces vamos a ganar todos al poder hacer una buena disposición ambientalmente segura de estos residuos. Esta es una panorámica de nuestra instalación industrial. Estamos ubicados en el Valle de Comayagua, en la aldea de Piedras Azules, a 8 kilómetros de la ciudad de Comayagua. Y estos son nuestros contactos. Por si ustedes quieren saber más información o ponernos en contacto con alguna autoridad o generadores, serán bienvenidos. Y muchas gracias por su atención.